Entonces, a todos los que están participando en esta charla, una vez más de nuestro colegio, esta vez la hacemos en conjunto, la típica martes al colegio, en conjunto con la Comisión de Abogados Jóvenes. Eh, Hoy día tenemos a dos expositores que nos van a hablar sobre las dificultades y los desafíos en la litigación en el contexto de la pandemia. eh, Todo lo que significa finalmente litigar desde la casa y solamente a través de, en fin, mecanismos digitales. Nos van a acompañar en esta ocasión Camila Flores. Ella es, al igual que nuestro otro expositor, una muy conocedora abogado litigante y por lo tanto sabe, sufre lo mismo que probablemente todos nuestros asistentes están sintiendo todos los días. Es además magíster en Derecho Tributario de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y Rodrigo Guzmán Caradima, también asiduo litigante, no solo en los tribunales civiles, sino también en tribunales arbitrales y que por lo tanto tiene ya una amplia experiencia en el punto de vista, desde el punto de vista de los juicios arbitrales en audiencias de carácter digital. Rodrigo ha sido profesor del curso de aproximación práctica de los contratos civiles de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, ¿ah? Y yo creo que ya les debo dejar paso a ellos. Se trata esto más bien de una conversación en que van a ir interviniendo de modo alternado nuestros dos expositores. Lo más relevante, eso sí, es nuestro público, porque la idea de esta charla a propósito de lo que se exponga aquí es que ustedes nos hagan saber los problemas, las dificultades que han tenido, las ventajas que le encuentran también a este sistema, si es que se puede, en fin, lo que sea, lo que crean ustedes que sea necesario y adecuado que el colegio lo conozca. Y esto es muy importante porque eh, el colegio está formando parte de una comisión que se va a dedicar a tratar de mejorar el funcionamiento del sistema digital. Y tenemos plazo hasta el día jueves para presentar un primer informe. Así que yo les voy a agradecer que a través del chat nos hagan todas las preguntas que quieren, nos hagan además todos los comentarios que ustedes estimen adecuados porque los vamos a recoger. Y además les pedimos que participen en una encuesta. Espero que les haya llegado, si no avísenme para dejarles a todos el link de la encuesta. Es una encuesta muy breve, con solo 10 preguntas, destinadas simplemente a ver una tendencia en esta materia. ¿Qué es lo que opinan los abogados en general y nuestros asociados en relación con una litigación de carácter simplemente digital, que es sin duda a lo que nos vamos a enfrentar en los próximos meses de todas maneras? No sé si el resto de nuestra profesión, pero de lo que estoy seguro es de que en los próximos meses así será. Bien, no lateo más. La conferencia, como siempre, esperamos que dure entre 40 y 45 minutos y al final dejamos espacio entonces para que los panelistas respondan todas sus consultas. Les reitero, yo las voy a ir recogiendo, yo voy a ser de moderador y por lo tanto me las escriben en el chat y yo las transmito. Camila, te dejo a ti la palabra. Muchas gracias, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Espero que este conversatorio o charla sea de interés en el fondo para los participantes y sea útil. Bueno, como todos saben, el día 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud decretó el estado de pandemia como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, ¿ya? La pandemia llegó a Latinoamérica en medio de la modernización de los sistemas judiciales. Algunos países ya se habían embarcado un poco en estos sistemas de modernización, pero la mayoría de ellos hoy día está con sistemas antiguos, en el fondo con sistemas de juicios escritos, con expedientes físicos. Esto implicaba, en definitiva, que en muchos casos la pandemia significó el cerrar tribunales, las decisiones, en el fondo, de cerrar tribunales, de suspender plazos, de suspender juicios, con los evidentes perjuicios que eso significa hoy día y en el futuro para los usuarios del servicio judicial, ¿ya? En Costa Rica y en Ecuador, por ejemplo, ya existían algunos cambios a la modernización de los sistemas judiciales. En Argentina, este cambio de modernización fue impulsado
en este último tiempo a propósito de la pandemia, y hoy día hay ya importantes temas de digitalización de expedientes y en algunos casos de autorizaciones de firmas de los magistrados mediante firmas electrónicas o algunos símiles, ¿ya? En Chile, por su parte, hace algunos años comenzó esta modernización con la Ley de Tramitación Electrónica. La Ley de Tramitación Electrónica entró en vigencia en diciembre del año 2016 en Santiago, unos meses antes en otras regiones, y la Ley de Tramitación Electrónica, en definitiva, cambió la forma de litigar que nosotros tenemos o que estábamos acostumbrados, ¿ya? Por mencionar algunos ejemplos, y yo me imagino que muchos de ustedes deben conocer, ya no existen los expedientes físicos, por lo menos de las causas nuevas, cada día existen menos, en definitiva. Los escritos ya no se presentan en el mesón o en el buzón de los tribunales. Los estados diarios están disponibles para todas las partes mediante la página del Poder Judicial. Hoy existen aplicaciones y plataformas que nos permiten a los abogados, en definitiva, tener acceso a los movimientos de las causas, a las resoluciones, a las actuaciones de las partes, a las fechas de las audiencias y de los alegatos. Hoy día los escritos se firman mediante firma electrónica avanzada o incluso se pueden firmar con clave única. Ya no es necesario ir a comprar estampillas, uno puede, qué sé yo, pagar o consignar en las cuentas corrientes del tribunal por la página del Poder Judicial. Podría seguir enumerando infinitamente las causas que han cambiado en nuestro sistema, pero a lo que quiero llegar es que la forma en que hoy litigamos, en el fondo nos permite hoy día haber asegurado la continuidad del servicio judicial, ¿ya? Estamos atravesando una pandemia, cuarentena, estamos teletrabajando, pero el que hoy día nosotros tengamos esta tramitación electrónica nos permite sortear de mejor manera que en otros países cercanos esta situación. Efectivamente, eso no significa en ningún caso que lo que estamos viendo hoy día sea fácil y no hayan problemas, por supuesto que no. Hoy día existen múltiples problemas que vamos a revisar más en detalle más adelante con Rodrigo. Pero otro tema que yo quería destacar también es que es hacer presente cómo en el fondo los poderes del Estado se han tratado de hacer cargo del fondo asegurar el acceso a la justicia de la gente y la continuidad de este servicio judicial. Todo, por supuesto, con miras a la protección de la vida de las personas, a la salud pública, y buscando, en todo caso, el resguardo del debido proceso y de las demás garantías constitucionales. Como yo ya les mencioné, el día 11 de marzo se decretó la pandemia. El día 13 de marzo la Corte Suprema dictó el primer auto acordado en el cual reguló el teletrabajo y las videoconferencias. El 16 de marzo se dictó un segundo auto acordado por la Corte Suprema que reguló también ciertas instrucciones de cómo poder enfrentar el trabajo en esta situación de crisis. El 18 de marzo, o sea, todo esto muy seguido, el 18 de marzo se declaró el estado de excepción constitucional de catástrofe para todo el territorio nacional por 90 días, plazo que fue prorrogado hace unas semanas también. El 31 de marzo la Corte Suprema dictó otro autoacordado, en verdad es un protocolo para el tema de los anuncios y los alegatos en las Cortes. Y el 2 de abril se dictó, en definitiva, se publicó en el Diario Oficial, perdón, la Ley 21.226, que es la que establece este régimen en el fondo jurídico de excepción para los procesos judiciales a propósito del impacto que genera el coronavirus. ¿Ya? Esta ley reguló en 10 artículos algunas cosas para tratar de, en el fondo, complementar lo que ya teníamos y poder sortear también la adversidad en que nos encontramos hoy día para litigar. Ya se regularon suspensiones de audiencia, se reguló la prohibición de decretar actuaciones que puedan poner en indefensión a las partes debido a las restricciones de la autoridad o a la emergencia sanitaria. Se establecieron, por ejemplo, una nueva causal para alegar entorpecimiento, se establecieron una nueva causal de suspensión de las vistas de las causas, se contempló un régimen especial en materia de prescripción de las acciones civiles, se reguló un régimen especial en temas de procesal penal. Creo que no me faltó ninguna, después las revisaremos más adelante. Y finalmente la Corte Suprema el 8 de abril dictó un último auto acordado, que es el número que está regulado en el Acta 53, y que es el que hoy día se encuentra vigente, y en definitiva en este refundió los autoacordados anteriores y se encargó de regular cómo iba a operar el Poder Judicial
en estos tiempos de excepción constitucional y en relación, por supuesto, con la ley 21.226, ¿ya? Lo que quiero decir con esto es que la Corte Suprema rápidamente dictó 4 autoacordados en los cuales fue tratando de adecuar estos temas. Efectivamente, la interpretación de la ley, de este último autoacordado, las interpretaciones diversas que cada tribunal tiene, por supuesto que generan y nos han generado y nos están generando muchísimas dificultades e inconvenientes. Pero la idea también un poco es buscar realmente qué mecanismos de estos o qué cosas de estas nos han ayudado y podemos considerarlos como buenos mecanismos de solución para el futuro. Bien, muchísimas gracias, Camila. De lo que se trataba, yo debía haberlo dicho, perdón, era de que ella iba a contextualizar lo que había antes y lo que ha sido el inicio de un conjunto de normas de diverso tipo, autos acordados y algunas leyes también que están rigiendo en este minuto. Rodrigo, te cedo la palabra, entiendo que tú vas a continuar exponiendo sobre este contexto normativo. Sí, quizás destacar algunas cuestiones que a mí me han parecido relevantes. Le agradezco primero la invitación al colegio. También es un agrado poder compartir con Camila esta exposición. Y también agradezco el contexto que Camila nos ha puesto, porque creo que con en el fondo es en el marco en el que nos estamos moviendo. Y dentro de ese marco a mí me gustaría destacar algunas cuestiones que yo considero que son relevantes. La primera es que me da la sensación, y yo creo que algo que probablemente vamos a compartir una buena cantidad de los que estamos aquí escuchando, que el teletrabajo o esta forma de relacionarse con los tribunales llegó para quedarse. Con más o menos matices o cambios, hemos pasado los primeros 2 meses a 2 meses, allá prácticamente 3 meses, en donde hemos podido percibir una evolución de una, por decirlo de alguna manera, un poder judicial bastante trancado inicialmente, a un poder judicial que ha podido seguir desarrollándose, ya ha empezado a tener movimiento y se están de a poco empezando a destrabar esas cosas que originalmente vimos y fuimos todos parte. Otra cosa importante también es que yo creo que así también lo entiende el Poder Judicial. El Acta 41 es un acta que no está, si bien se dicta en un contexto de pandemia y a pocos días de haberse decretado la pandemia a nivel mundial, etcétera, cuando uno la revisa se da cuenta de que es un acta que está pensada para regular el teletrabajo, sus principios, las modalidades, establece incluso parámetros para evaluación de desempeño de los teletrabajadores y además establece regímenes de teletrabajo y regula un régimen ordinario de teletrabajo que claramente no está pensado única y exclusivamente para lo que es este contexto de pandemia y de estado de excepción constitucional, y regula un régimen extraordinario de teletrabajo que es el que está pensado de alguna manera para los efectos de que podamos desenvolvernos en estos meses. Regula el teletrabajo de los jueces y también regula la realización de las audiencias por videoconferencia, que es algo que vamos a ver con mayor atención. En consecuencia, como primera cuestión a la que creo que tenemos que prestarle atención, es que esto llegó para quedarse y no va a ser una cuestión momentánea de un par de meses en donde nosotros creamos que a la vuelta de la esquina va a todo volver a la normalidad y a ser como era. Yo creo que no va a ser así, lo que va a significar o tener costos en una adaptación bastante importante por parte tanto del Poder Judicial como de los abogados litigantes que participamos diariamente en los juicios. Y como segunda cuestión, que es relevante sin perjuicio que podemos entrar en detalles, también creo que hay que contextualizar el desempeño que hemos tenido abogados y tribunales en lo que ha sido la ley 21.126 y cómo se ha adaptado esa ley a la realidad práctica. Yo cuando revisé la primera vez la ley con los primeros 3 artículos quedé sumamente nervioso. Primero porque establece en un primer artículo una obligación a la Corte Suprema en suspender todas las diligencias cuando sea público notorio que puede faltar la bilateralidad, la contradicción, problemas de apreciación de pruebas, impulso contra de las partes, publicidad, etc. Y establece una regla general que la excepción a ello y a esa suspensión es toda aquella audiencia o diligencia que puede tener carácter de urgente. Y ejemplifica algunas
en materias de privación de libertad, algunas cuestiones de familia o asuntos de menores, etc. Pero ese es el primer contexto. El artículo 2 nos dice que eso aplica también a los tribunales especiales y los arbitrales que pueden suspender estas diligencias, y las actuaciones también, con la excepción de las cuestiones urgentes, y hace la salvedad que cuando se trata de cuestiones urgentes, la deben primar y deberá procederse de acuerdo a medios tecnológicos y privilegiarse la utilización de medios tecnológicos. Y ahí viene el artículo 3, que a mí fue el que más me preocupó, y que creo que es el que nos generó bastantes inconvenientes iniciales, a lo menos yo les diría abril y mayo, que dice que los tribunales no podrán decretar diligencias que pudieran causar la indefensión. En consecuencia, debemos suspender. Si no suspendemos por tratarse de materia urgente, debemos privilegiar medios tecnológicos, pero no podemos decretar diligencias cuando pudiera ocasionarse la indefensión de alguna de las partes. Y eso creo que generó una reacción que a todos nos costó bastante y a los tribunales también. Mi experiencia fue que en una buena parte de los trámites que yo intenté iniciar o de darles curso, la reacción de los tribunales fue no al lugar porque el tribunal carece de los medios tecnológicos necesarios a fin de adecuar audiencia en la forma propuesta, o no al lugar en los términos solicitados, atendido que de público conocimiento de los tribunales se encuentra suspendido de acuerdo a la alerta sanitaria, no podemos avanzar. Y yo creo que la interpretación de esos primeros 3 artículos nos produjo esa detención o suspensión generalizada, a lo menos en lo que es la litigación civil. Y creo que esa es una primera cuestión en que uno debiera prestar atención, porque yo creo que recién ahora, y que por eso y con esto termino, y quizás paso de nuevo un poco a Camila para que ella comente su experiencia al respecto, hemos vuelto a un régimen en el que los tribunales han dado cuenta de que está muy bien el no avanzar, porque al principio teníamos la duda si los medios tecnológicos podían generar indefensión o no. Está muy bien el tratar de postergar asuntos hacia al final del estado de excepción constitucional. Claro, pero todo eso estaba muy bien cuando el estado de excepción constitucional iba a durar 90 días y nos parecía que 90 días era un tiempo relativamente razonable, pero lo que resulta es que llevamos 90 días y nos quedan 90 más. Y yo creo que ahora viene la segunda etapa en donde se va a probar realmente qué es lo que va a pasar, en donde se va a probar realmente, o vamos a entender realmente que no todo se puede suspender, que la noción de urgencia de los tribunales no es la misma o necesariamente la misma que la noción de urgencia que podamos tener los actores, partes, abogados, clientes, etc. Y eso yo creo que, si ustedes me preguntan a mí, el desafío más grande que tiene, a lo menos en lo que se refiere a la litigación civil, para los próximos 90 días, si me preguntan. El cómo, con un esfuerzo de todos, podemos echar a andar los tribunales de alguna manera que permita que evitemos el colapso una vez que vuelvan a realizarse todas las audiencias. Después vamos a tocar con Camila la suspensión de los probatorios, pero una vez que todo esto vuelva a reiniciarse, ¿cómo evitamos ese colapso? Y yo les diría que ahora entramos a esta segunda fase que yo le digo, que es tribunales que se han ido atreviendo, y yo tengo la experiencia personal de tribunales civiles que originalmente me habían dicho que no a muchas cosas por ocasión de carecer de los medios tecnológicos, etc. Y hoy día están accediendo a la realización de audiencias, están accediendo y se están atreviendo a realizar audiencias por Zoom, etc. Y yo veo que ahí había un cambio importante, y creo que eso es una muy buena noticia. Camila, no sé si tú quieres, en el fondo, complementar con un poco esta idea. Sí, lo que en el fondo, acá existen, ya llevamos un tiempo, como tú señalabas, de esta adecuación a esta nueva realidad de teletrabajo y de teleaudiencia. Y efectivamente hoy día los desafíos son un poco, por supuesto, son evaluar lo que ha sido hasta el momento y prever cómo podemos ir mejorando el sistema. Yo tengo la sensación, en mi experiencia, que efectivamente los tribunales han ido adecuándose, las resoluciones están saliendo con más rapidez, en mi experiencia o en mi sensación, que como partimos. En el inicio, en el fondo de esta crisis, efectivamente los tribunales no resolvían nada,
todas las audiencias quedaban suspendidas, y no era que las suspendieran, no sé, de 2 meses, de repente, no sé, en algunos casos a mí me suspendieron audiencias de aquí a septiembre, desde marzo a septiembre, y eso es inexplicable también para el cliente, o sea, que te suspendan una audiencia 6 meses es que perdiste medio año en un juicio civil de alto conocimiento, medio año en un juicio sumario, efectivamente fue un primer shock, yo creo, para todos los litigantes muy importante. Por supuesto que hay tribunales y tribunales, o sea, en Santiago existen 30 tribunales, hay tribunales que son más rápidos, hay tribunales que son más lentos, pero esto yo creo que en un principio afectó transversalmente, y a la Corte también. Los alegatos quedaron todos suspendidos. A mí me pasó, por ejemplo, en Valdivia, que se puso una causa en tabla, llegó la declaración del estado de excepción constitucional y se suspendieron todas las causas. Yo les diría que hoy día, de hecho la semana pasada, yo tengo la sensación de que volvieron a reactivarse un montón de apelaciones, de incidentes que no son de las cosas ya más urgentes, y que están volviendo en el fondo a ser conocidos por los tribunales, ya yo creo que en el fondo adecuándose un poco a este sistema, acostumbrándose también a los alegatos vía Zoom o vía otra plataforma, y dándose cuenta que esto va a continuar. Yo tengo la sensación de que efectivamente hoy día vamos a seguir en esta vía de litigación a través de teletrabajo, y probablemente el próximo año quizás va a volver en cierta medida a poder ir a una audiencia en tribunales, pero con tanto resguardo y tantas cosas que no va a ser en ningún caso como conocíamos la litigación hasta el día de hoy. Entonces, hay ciertos temas igual que debiéramos ir revisando cómo nos ha tocado, y de repente buscar mecanismos o qué creemos nosotros, que también es una mirada distinta del legislador o del juez, nosotros que somos el usuario, el que está atrás del mesón antes, y cómo nos podría simplificar en el fondo la pega a todos para que este servicio pueda brindarse de la mejor manera, y que en el fondo la gente tenga realmente acceso a esta justicia, una justicia dentro de un plazo razonable, qué sé yo. Una de las dificultades que yo he percibido, bueno, hay varias, pero la idea es que conversemos ojalá de varias hoy día, pero una de ellas tiene que ver con este inicio de los juicios, ¿ya? Hoy día, en términos generales, en mi apreciación, y tengo la idea que es de varios abogados, yo esto lo he comentado con esta gente, es que cuando el juicio ya estaba iniciado y llegó este estado de excepción constitucional, el juicio se tramitó, un juicio ordinario, estoy hablando, se tramitó normalmente hasta el periodo de prueba. Y ahí quedamos. Después, si el juicio estaba, por supuesto, en periodo de prueba, quedó suspendido, pero si el juicio ya estaba en estado de dictarse sentencia, se han dictado sentencias. A mí me ha tocado ver varias dictaciones de sentencias en tiempos récord, o muy distintos a lo que estamos acostumbrados, en que también hemos visto como un desarrollo de la sentencia, en que, o sea, bastante meticuloso. Entonces, habría que revisar, por ejemplo, ¿qué pasa con los juicios nuevos que se van a iniciar? Ahí está, por ejemplo, el tema de los juicios sumarios. El tema de los juicios sumarios yo creo que da para una gran conversación, porque el inicio de un juicio sumario en esta situación o sea, no sé qué opinas tú, Rodrigo, pero yo creo que no tenemos mucho cómo caminar. Presentamos un juicio sumario, el juicio sumario, en el fondo, la audiencia de contestación, hay una audiencia de contestación. Las partes normalmente, yo les diría que en todos los casos, las partes hacen esta minuta de contestación, pero la audiencia de contestación es oral, y los tribunales no están llevando a cabo estas audiencias. Entonces hoy día un juicio sumario, que es el procedimiento en el cual se tramitan, por ejemplo, los juicios de arriendo, o que son juicios que requieren la tramitación rápida, no están tramitándose ni caminando en el fondo en el ritmo que debieran tener. Y eso genera una indefensión que hoy día tendremos que buscar algún mecanismo para que eso no siga siendo así. No sé, Rodrigo, sí. Yo estoy muy de acuerdo contigo, y si vamos al ejemplo específico de los juicios de arriendo, ahí ya es donde se consagra todo lo que tú estabas diciendo. Y yo, para serte franco, yo creo que ahí
a ver, cuando uno revisa toda la normativa en torno a esta crisis, el debido proceso se repite como artículo por medio. Pero cuando pasa el tiempo, uno se da cuenta que es parte del debido proceso, y así lo dice expresamente el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica, la oportunidad. Y tú lo dijiste muy bien ahora, la justicia tiene que ser oportuna, y está bien, yo entiendo claramente que estamos en una situación absolutamente anómala y todos tenemos que ser laxos, entenderlo, y de hecho a todos nos ha costado desde distintos puntos de vista lo que es esta situación. El tema es que si se prolonga, yo creo que ahí vamos a empezar a sufrir un problema en donde hay una afectación hacia el otro lado, y que se va a producir si no logramos destrabar y que los procesos empiezan a moverse, aunque sea de a poco, se va a producir de aquí a fin de año, cuando nos veamos enfrentados a la reactivación conjunta de todos los procesos judiciales y tengamos que hacernos cargo de eso. Y eso es un tema. Y yo creo que eso es lo que en esta etapa 2 que le digo yo, deberíamos empezar a trabajar y empezar a prever, porque si no puede llevarnos a un colapso o volver a esa justicia en donde un juicio ordinario podía durar, no voy a decir decenas, pero en algunos casos, y me aseguro que Pedro Pablo más de alguno habrá tenido, o algunos otros los asistentes más de alguno habrá tenido, juicios de más de 10 años, y que era una cuestión que yo siento que habíamos superado. Y eso no, y yo le tengo temor a eso, tengo preocupación por ese colapso, y creo que hay que tomar medidas desde hoy para evitarlo. Sí, como una cuestión general. Ahora, dentro de este contexto me gustaría también quizás comentar, ir a otro acápite de la ley que yo también creo que hay que empezar a ponerle ojo, que también estuvo muy bien durante los primeros meses y medio mientras nos acostumbrábamos, y que básicamente dice relación, Camila, y yo no sé cuál ha sido tu experiencia, pero con los entorpecimientos que establece el artículo 4 y con las suspensiones por COVID en las cortes, en donde la verdad es que han sido acogidas sin mayor explicación, de manera bastante sistemática. Los entorpecimientos, se le ha modificado el plazo, hoy día, de acuerdo al artículo 4, hay un plazo de 10 días, y en tanto se funden en la crisis sanitaria, los tribunales tienen la facultad para analizarlos conforme a la sana crítica, y ahí se ocurre algo interesante, que en el numeral 10 del acta 42, además la Corte Suprema estableció deben ser analizados de buena fe y con flexibilidad. Y yo creo que ese es otro materia muy de hecho, más que legal, muy de hecho, que tiene que empezar a revisarse. O sea, hoy día tenemos, en el fondo, y en mi caso personal, una serie de alegatos suspendidos porque la contraria presentó esta suspensión COVID sin mayor explicación, y lo que significa es que no tenemos horizonte para poder alegarlos, porque salieron de tabla y están ahí esperando que esto se termine, y tenemos jurisprudencia, hay un recurso de hecho que falló hace poco la Corte Suprema en relación a una apelación presentada fuera de plazo en un recurso de protección, en donde la sentencia básicamente concede el recurso, o sea, perdón, acoge el recurso de hecho y concede una apelación que se había presentado al 6º día, por el argumento de que en crisis sanitaria simplemente no se había podido presentar el recurso dentro del plazo. Y que yo creo que eso, y aquí perdonen quizás que sea insistente, yo creo que eso puede estar muy bien en una primera fase. Pero tenemos que enrielarnos, tenemos que acostumbrarnos a trabajar en esto, y creo que cuando la ley dice sana crítica y el acta 42 de la Corte Suprema habla desde el principio de la buena fe y la flexibilidad, a medida que van pasando los días, el criterio debiera tender a ir haciéndose un poquito más exigente. Porque la verdad, si para todos esto era caótico al principio, yo creo que cada día estamos más en regla. Cada día estamos pudiendo, y me atrevo a decirlo, buena parte de los que estamos atendiendo esta charla, la verdad es que hemos podido trabajar. No es que nos costó mucho el primer mes probablemente, pero el segundo mes ya teníamos algún grado de capacidad de trabajo y de reacción, y hoy día la verdad es que si uno conversa con sus pares, se da cuenta de que todos tienen una frase común que, pucha, quiero volver a la oficina porque parece que en teletrabajo se trabaja más que lo que se trabajaba antes. Y no hay distinción de fines de semana y uno se pasa 12 horas para... A lo que voy, yo creo que llegó el minuto de
O sea, vamos en un proceso de cambio en donde debiera empezar a ordenarse la cosa. Yo creo que debiéramos tender a ir hacia eso. Yo estoy completamente de acuerdo. Y algo o sea, en mi experiencia, el tema esto de los alegatos y los entorpecimientos, hoy día efectivamente yo le tengo temor a alegar algún tipo de entorpecimiento en alguna causa, qué sé yo, o la suspensión esta que también se establece de las vistas de la causa, con esta justificación del estado de excepción o qué sé yo. Porque efectivamente hoy día ya las audiencias se están haciendo por Zoom, los abogados estamos cada día más acostumbrados a esto, quizás no es la manera más óptima, pero sí nos ha permitido poder seguir trabajando y poder hacer avanzar los juicios también. Yo les comentaba, yo comentaba hace un rato que yo tengo una causa en Valdivia que me la pusieron en tabla la semana pasada, para esta semana. Antes de esto, si yo hubiera tenido que viajar a Valdivia, como estaba previsto en el fondo, yo tenía que viajar un día antes, tener el alegato, y viajar un día después. En el fondo yo perdía 3 días en poder ir a alegar la causa a Valdivia, ¿ya? Porque no hay vuelos todos los días, hay un vuelo diario, qué sé yo. Hoy día, con las plataformas y esta posibilidad de alegar ya sea por Zoom o por otro de los sistemas, efectivamente puede que hayan ciertas complicaciones y ciertas cosas, en el fondo, claro, pierdo yo la interacción con los magistrados, con los ministros, qué sé yo, pero a mí sí me permite poder hacer avanzar mi juicio. Y hoy día tener la posibilidad de poder alegarlo así, yo creo que es un buen sistema que tiene, por supuesto, sus bemoles. O sea, efectivamente, si más adelante continuamos con estos sistemas, o sea, estos sistemas ya se están implementando en la Corte Suprema respecto a algunos alegatos, y lo que ocurría en esos casos es que los abogados que estaban en el fondo alegando por videoconferencia lo hacían en alguna sala de la Corte de Apelaciones, de su Corte de Apelaciones. Claro, no es quizás el ideal porque tu contraparte va a estar alegando frente a los ministros, y eso sí, no sé, la impresión de cuando si el ministro está atendiendo o no tu alegato, si revisa o no el expediente, si toma nota cuando tú haces alguna acotación en el alegato, eso por supuesto que se pierde, ¿ya? Pero por otro lado, también me permite y a mí me facilita el trabajo poder hacer la audiencia de manera rápida. Hay cosas que sí se pueden mejorar en relación a los alegatos en particular, por vía Zoom, y que incluso podríamos pensar que nos puede mejorar la forma de los alegatos normales. Hoy día un abogado en la normalidad, antes de esta situación, un abogado tiene un alegato en una causa y puede estar toda la mañana sentado en la corte esperando que le toque alegar. Y puede ser que uno llega a las 8 de la mañana, puede ser que llegue a la 1 de la tarde, todavía no te ha tocado alegar, y te descuelgan, en el fondo, y te avisan que tu causa no se alcanzó a ver. ¿Y qué significa eso? Que perdiste toda la mañana. O sea, le tienes que cobrar a tu cliente o todas las horas, o no pudiste trabajar para tu cliente, qué sé yo. Entonces, quizás, bueno, hoy día yo entiendo que con los alegatos en Zoom pasa lo mismo, con ciertas diferencias, porque hoy día, claro, puedes estar sentado varias horas en tu computador a la espera, en estas salas de espera que se habilitan, pero puedes seguir trabajando probablemente en otros temas en el intertanto. Y quizás esta es la oportunidad también de replantearse y de ver cómo se puede mejorar el sistema de los alegatos y también de las audiencias, de manera tal que exista más certeza para las partes de cuándo van a ser las audiencias, con unas horas específicas, con tiempos acotados, qué sé yo. Y en el fondo, este es un problema que se viene arrastrando hace muchísimo tiempo, pero que quizás hoy día, con el tema de revisar estos tipos de alegatos distintos, también es una buena oportunidad para que el legislador, en el fondo, pueda hacerse cargo de este problema y solucionar este tema. Uno de los temas que ustedes mismos me habían planteado y que en parte lo han dicho, pero tal vez sería bueno sistematizarlo, son las ambigüedades de la ley 21.226. Yo les he oído algunas, pero creo que sería bueno, tanto para lo que nos toca hacer como colegio, que es hacer presente este tipo de cosas, a ver si se modifican, ya sea legalmente o a lo menos a través de un autoacordado,
tener alguna sistematización, y además con eso le damos la opción al público de también opinar a ese respecto. No sé si pudieran extenderse cualquiera de ambos a ese ámbito particular. Rodrigo, Camila, el que quiera. Perfecto. O sea, no sé, si quieren, vamos compartiendo, Camila, algunas, en el fondo, apreciaciones. A ver, yo creo que la primera, quizá un poco la que yo partí diciendo, esta reticencia inicial a atreverse a teletrabajar. Y que lo voy a ser bien franco, eso es algo que desde mi perspectiva no es exclusivo de los tribunales. Todos los que estamos involucrados en esto, en todo orden de cosas. Y yo creo que ese primer paso se cumplió, nos atrevimos y hay que ahora sacar las bondades de lo que eso significa. Ahora, en cuanto a dificultades concretas de la ley, yo me he topado con algunas que quizás no son dificultades de la ley, son dificultades del abogado que se queda dando vuelta a lo que dice la ley, por ejemplo, todo lo que es la suspensión de los términos probatorios. Yo creo que la norma es súper precisa, súper clara, etcétera, pero mi experiencia, a lo menos personal, me ha generado temores en lo que se refiere a la reposición de la autoprueba, en lo que se refiere a la presentación de la lista de testigos, etcétera. Tanto así que en aquellos casos en que uno tiene alguna cercanía o conocimiento del abogado contradictor, lo más sensato, lo más fácil que nos ha parecido ha sido llamarlo, oye, tengamos certeza de los plazos, notifiquémonos, pidamos reposición de la autoprueba si es que la vamos a pedir conjuntamente y hagamos presente que entendemos que una vez resuelto estas reposiciones, el plazo se entiende suspendido. ¿Por qué? Porque se generan, a mi juicio, de la redacción, a pesar de que es muy sencilla y la verdad es que no debiera generarse espacios de ese tipo, se generan algún grado de incertidumbre y la verdad es que la etapa de prueba es tan vital en el proceso que pensar en equivocarse, en malinterpretar, el no presentar la lista de testigos entendiendo que el plazo estaba suspendido y que un tribunal pudiera estimar que no lo era para efecto de la lista de testigos, cosas de ese tipo, yo creo que requieren un poco más de claridad. Eso por un lado, desde el punto de vista de la suspensión de los probatorios. También me pasa, y lo he conversado mucho en el mundo del arbitraje, es una norma imperativa de orden público, como dicen algunos, que alcanzaría incluso al mundo del arbitraje. Es un tema de discusión, es un tema que hay que... ¿Qué pasa si una de las partes alega el día de mañana que se vio presionada a dar inicio al término probatorio por el mismo árbitro o por la institución o por lo que fuere, y alegar una cierta indefensión o lo que fuere en la producción de sus testigos, pruebas, producción de conclusiones? También es una cuestión que genera algún grado de incertidumbre. Y lo que a mí, para cerrar el tema del arbitraje y esta suspensión en particular decretada de modo imperativo respecto a los términos probatorios, y que no dice relación con el término probatorio, pero puede ser consecuencia de lo que significa esa suspensión, es que cuando la ley se hace cargo de los tribunales arbitrales, no dice nada respecto a lo que pasa con el plazo de arbitraje y ahí empezamos a tener que interpretar. Y ese es un tema que yo creo que merece algún grado de la necesidad de ser despejado, porque eventualmente de aquí a 18 meses más nos vamos a haber olvidado de lo grave que fue esta situación, quizás no sabemos, pero cuando tengamos arbitraje a punto de vencer sus plazos o cosas de ese tipo, por no haber tenido claridad respecto de si esa suspensión del probatorio tenía aparejado como consecuencia inmediata e irrestricta la suspensión del plazo del arbitraje, yo creo que eso es algo que pudo haberse aclarado o pudiera ser la sanción un poco más explícita. No sé cuál ha sido tu experiencia en esa materia, Camila, hemos conversado un poco. Rodrigo, antes de darle la palabra a Camila, hablábamos ayer a propósito de esto. ¿Cuál ha sido, y veo que hay algunas preguntas ya sobre esa materia, cuál ha sido tu experiencia en materia de arbitrajes para la recepción de la prueba por medio de teleconferencia, de videoconferencia? Tú me contabas que habías tenido alguna experiencia, sí. Y yo estoy previendo de que pasados estos 90 días vamos a seguir sujetos a restricciones con los tribunales cerrados, en que no va a ser posible durante bastante tiempo que las personas concurran en persona y por lo tanto si queremos hacer audiencias de prueba de testigos, va a ser necesario hacerlas por alguno de estos mecanismos. Te pregunto a ti, que lo habíamos hablado ayer, pero naturalmente también a Camila, ¿cuál ha sido tu experiencia práctica
en el arbitraje en esta materia? A ver, la verdad que en el arbitraje esto se viene dando hace un rato, ¿ya? Primero, o sea, partiendo de la base que el arbitraje institucional, y sobre todo en Chile, el arbitraje al amparo de la Cámara de Comercio de Santiago ha tenido un desarrollo tecnológico importante en base a plataformas tecnológicas, digitales, etcétera, y tanto en el arbitraje nacional del CAM o en alguna experiencia de arbitraje internacional, a mí me ha tocado ser parte, ya sea como parte o como tribunal, de la rendición de la prueba por medios tecnológicos, por Skype, por Zoom, etcétera, participar en audiencia, interrogar testigos. Y la verdad es que se puede y hay que tomar algunos resguardos. O sea, sin ir más lejos, en la testimonial, en lo posible, hay que lograr resguardos tendientes al que el testigo esté solo, resguardos tendientes a que no sea interferida su declaración, o si no ha de estar solo, darle las facilidades a la parte que no ha presentado el testigo, pero que sí va a estar a cargo del contrainterrogatorio, a que haya algún abogado de él presente en la sala donde esté el testigo. O sea, tomar resguardos que generen los mismos principios que pretende resguardar las actas que ya revisamos, que hay un resguardo del debido proceso, que genere bilateralidad de la audiencia, que genere contradictoriedad, etc. Pero yo creo que son resguardos que hay que preocuparse y hay que tomar. O sea, en lo que y cuestiones prácticas, a mí me parece sensato el regular y por último, y en el arbitraje se da mucho, llegar a condiciones probatorias entre las partes, por medio de las cuales se regula la declaración del testigo y se establecen parámetros, ya sea cómo va a ser las condiciones de dónde va a declarar, el programa por medio del cual va a declarar, si una parte tiene desconfianza de que la declaración del testigo pueda ser interferida o que va a estar con alguien o que alguien incluso le mande un WhatsApp, no tengo idea, cosas que son rutinarias pero que pueden ocurrir cuando el testigo está en una sala distinta donde está el tribunal y los las partes, hay que tomar esos resguardos y hay que preocuparse. Y la verdad es que mi experiencia es que se puede y mi experiencia es que funciona. Obviamente con las dificultades de no estar ahí, con las dificultades de no estar en el cara a cara, con las dificultades muchas veces en que el árbitro o el juez no percibe exactamente lo que está diciendo el testigo o lo percibe de una forma distinta de cuando es presencial. Y finalmente con las dificultades tecnológicas de que estos programas se caen, tienen interferencias, tenemos problemas, pero yo le diría que raya para la suma, la experiencia es bastante exitosa y se puede avanzar en eso, tomando resguardo y las partes, en el fondo, haciendo los esfuerzos para que resulte. Ya que eso es importante. Yo no sé si eso satisface de algún modo tu inquietud, si queréis podemos ir más en detalle, pero yo te diría que eso está probado y con buena voluntad se saca adelante y se puede. Yo creo que con eso último basta, porque de lo que leo aquí y de lo que me escriben también otras personas en el WhatsApp, tienen una cierta absoluta desconfianza a la opción de que pueda hacerse válidamente una prueba de testigo por medio de una teleconferencia. Lo que tú atestiguas es que hay que tomar ciertos resguardos, pero se puede. Bueno, y si no se puede tomar ningún resguardo, igual hay que hacerlo. Yo creo que las cosas necesariamente por un tiempo van a ir para allá. Camila, yo no sé si tienes tú alguna experiencia adicional o en particular en ese aspecto, o a otros que pudieran relacionarse con el hecho de que la prueba va a tener que tomarse solamente por estos medios tecnológicos. O sea, yo tengo un comentario. Bueno, no nos ha tocado, por supuesto, ni un probatorio en este momento. No, a ninguno. Pero tengo un comentario, sí, que la prueba de testigos en materia civil es en juicio ordinario, en juicio sumario, pero a diferencia del juicio arbitral, en el fondo también tiene esta cosa de poco inmediación. En el fondo, el juez, cuando va a dictar sentencia, el juez no toma la audiencia de testigo. Con mucha suerte, el juez está sentado en el estrado cerca del lugar donde se está llevando la diligencia. Entonces, el juez, cuando dicta la sentencia, en el fondo, lo que lee es la transcripción que se hizo de la audiencia de testigo. Transcripción que muchas veces está mal escrita,
Efectivamente, lo que sí le permite a las partes es poder hacer las preguntas, y tratar qué sé yo, no sé, de complicar al testigo, de preguntarle las cosas importantes. Pero efectivamente, yo creo que el sistema de las testimoniales también es un sistema que en materia civil tiene que evaluarse, porque es un sistema bastante prehistórico, ¿ya? Es un sistema que yo creo que no sé bien cómo puede ser la solución, ¿ah? Porque uno podría pensar, claro, en esta modernización, las audiencias virtuales, pero tienen todos los problemas que ya mencionó, por ejemplo, Rodrigo. El miedo razonable que uno tenga de que el testigo esté con alguien, de que le estén pasando antecedentes. No sé bien cuál puede ser la solución, pero efectivamente creo que la prueba de testigo es una prueba que tiene que mirarse y buscar alguna alternativa en el fondo que permita, porque sencillamente podrían hacerse puras declaraciones. Y hoy día el juez resuelve en base a estos documentos que recibe con las transcripciones. Entonces, no tengo tan claro cuál es el mecanismo que pueda solucionar eso. Quizás puede ser que el testigo haga esta declaración escrita y después las contrapartes lo interroguen. Habría que buscar el mecanismo. Efectivamente, esto que señaló Rodrigo de las convenciones probatorias entre las partes, yo creo que van a tornarse muy importantes en la manera de cómo vamos a poder sortear estas complicaciones hoy día y a futuro, hasta que volvamos a poder asistir a los tribunales ya con normalidad. Hay otro tema que a mí me gustaría que alcanzáramos, hay varios temas que deberíamos tratar de alcanzar a conversar, y que a mí harta gente me lo comentó, y que tiene que ver con, hay dos temas importantes, creo. Uno es este régimen especial que se estableció en materia de prescripción de las acciones civiles, ¿ya? La ley lo que estableció en definitiva es que se va a entender interrumpida la prescripción de las acciones civiles bajo ciertas hipótesis, ¿ya? Y con la sola presentación de la demanda. Hoy día, hasta el día de hoy, en el fondo, esto es un tema que ha sido súper controversial, y normalmente el requisito o los tribunales entendían que era necesaria la notificación de la demanda para interrumpir la prescripción de una acción civil. Pero la jurisprudencia de la Corte Suprema ha ido variando y ha ido sacando distintos fallos que cambiaban este criterio y sentaban en el fondo que bastaba con la presentación de la demanda para que se entendiera interrumpida esta prescripción. Hoy día, mi sensación, no sé qué opinará el resto, pero mi sensación es que esta norma particular viene a clarificar y a uniformar un criterio, y también a dar certeza jurídica un poco a los abogados y a las partes respecto del tema de la prescripción de las acciones, que es vital en el fondo en la litigación. Entonces, mi sugerencia, no sé a quién lo escuche, pero yo creo que este tema, o sea, que hoy día se haya resuelto este tema en esta ley que está dictada para este periodo de excepción constitucional, en el fondo sería extrapolar o sea, ojalá se pudiera hacer algún cambio que diera certeza a las partes respecto de lo que va a ocurrir con la interrupción de la prescripción en materia civil a futuro, ¿ya? No sé si Rodrigo querrá acotar algo de eso o pasamos a otro tema. Me interesaría, oye, dentro de los temas que ustedes habían previsto, había un capítulo que se denominaba modificaciones que se han adoptado y que pueden resultar positivas. Entiendo que uno es ¿no es cierto?, de que bien o mal la sola presentación de la demanda interrumpe la prescripción. No sé si tengan pensado ustedes otras cosas más que además nos puedan servir al colegio. Tú decías, bueno, ¿quién me va a oír? Esperemos que la Corte Suprema al menos y por lo tanto los organismos legisladores a continuación, si hay una otra opción de hacer propuestas, ya yo diría que para un funcionamiento permanente, que sería bueno aprovechar la pandemia y que de lo malo resulte algo bueno. Estoy No sé, completamente Camila, Rodrigo, ¿qué tienen ustedes alguna otra idea de ideas que pudieran mira, salir de acá?
habido un problema recurrente, este sí que ha sido un problema recurrente en esta época que tiene que ver con las notificaciones, ¿ya? ¿Qué ha pasado con los receptores en este periodo? ¿Cómo se efectúan? ¿Cuántos receptores están trabajando? Los criterios también de los tribunales. Y el tema de las notificaciones yo creo que es un tema que efectivamente debiéramos tratar de mejorar de aquí en adelante. Hoy día no existe, hoy día qué sé yo, en Santiago están trabajando pocos receptores, que están con mucho trabajo, que están con problemas en el fondo porque la gente no los recibe con esta situación. Y efectivamente el que el procedimiento establezca necesidad, o sea, tantas obligaciones de notificar a las partes por cédula, que generan en el fondo dilaciones y además costos importantes para las partes, ¿ya? Yo creo que bueno, los receptores probablemente que me estén escuchando no van a estar muy contentos, pero efectivamente yo creo que debiera buscarse algún mecanismo que pudiera simplificar un poco la práctica de estas notificaciones, quizás no la primera notificación de algún juicio, pero hay algunos procedimientos en que las notificaciones se hacen por medio de correo electrónico y que la verdad eso simplifica, hace avanzar los procedimientos mucho más rápido y sirve, creo yo, para el fin de dar justicia en tiempos razonables, ¿ya? Y yo creo que efectivamente el tema de los receptores y las notificaciones, como se están practicando, es un tema que debiera revisarse hoy día y hacia futuro. Hoy día ha quedado en evidencia este tema. O sea, hoy día encargar la notificación de cualquier resolución es un problema, ¿ya? Y es un problema que es medio inexplicable para un juez, o sea, para el cliente de uno. Entonces, bueno, yo creo que es un tema abierto y me imagino que este tema es algo que a todo el mundo le ha tocado, a todo litigante se ha enfrentado a este problema hoy día. Hay varios en el chat que planteaban eso mismo, digamos, nosotros no tenemos nada que hacer salvo que lo vamos a comentar. Alguien me señalaba ayer, me parece que era alguno de ustedes, que no sé si era en San Bernardo o en algún lugar, hay 3 receptores, uno tiene 75 años y por lo tanto ya no puede trabajar porque está en cuarentena obligatoria, otro tiene menos pero tiene diabetes y por lo tanto está en el grupo de riesgo, no puede salir de su casa, y queda un receptor que no alcanza a hacer ni un tercio de las notificaciones porque además tiene otras dificultades dado las restricciones que aquí estamos todos sujetos. Entonces, sí, sin duda es una de las cosas que tenemos que plantear de todas maneras. Rodrigo, ya nos va quedando poco tiempo, no sé si te gustaría agregar algo más a ese respecto. Sí, a ver, yo creo que de lo que es notificaciones, es claro que ahí tenemos algo en lo que hay que trabajar. Hay que privilegiar el correo electrónico, no tengo idea, quizás terminar con las notificaciones por cédula en etapas intermedias del proceso, me refiero a la autoprueba, etcétera, pero yo creo que es algo que hay que trabajar porque efectivamente, a lo menos en esta época, se ha visto la dificultad y ha sido realmente complejo. Y eso lo llevo a dos trámites que escapan pero que son lo que son embargos, en que hoy día embargar es un problema absolutamente, o sea, muy difícil, y por distintas razones, desde que porque el lugar donde hay que embargar está cerrado por razones de la cuarentena, a que el lugar donde hay que embargar no está cerrado, pero que la persona que atiende ahí no está dispuesto a que el receptor entre, por muy receptor que sea, por miedo al contagio, etcétera, y todas razones que son muy atendibles. Pero ahí hay un problema hoy día en todo lo que es las ejecuciones judiciales. Yo creo que se está sufriendo y no se le ha puesto el ojo. Y están siendo postergadas, creo que más que una buena parte o sea, en la lista de qué procedimientos están siendo postergados, creo que el procedimiento ejecutivo está siendo especialmente postergado, y eso creo que hay que ponerle ojo, ya sea como ejecutante o ejecutado, ¿eh? Y finalmente llego al tema que comentábamos con Camila ayer, y creo que contigo también, de los remates. Porque si bien hay instituciones como Macal, Tates, algo otras que hacen y han hecho desde hace un buen rato remate online y funcionan bien, etc. Cuando se trata de llevar eso al área de los remates judiciales,
también se genera un problema, desde la constitución de la garantía, que es un imposible. Ayer comentábamos con Camila, hoy día constituir una garantía es de los trámites más complejos, a pesar de que es tomar bastante poco, hasta la realización del remate propiamente tal. Creo que otro, y que son, como yo decía al principio, esta ley o este contexto normativo era súper bueno y súper razonable para los primeros meses, pero si esto se está alargando y se alarga más, creo que tienen que ponerse atención en algunos procedimientos que yo creo que están sufriendo bastante. Y procedimientos como ejecutivo, procedimientos de remate, notificaciones, etc. Sí, efectivamente, algunas de las preguntas apuntaban a eso de los remates y particularmente, por ejemplo, a si podría un juez partidor hacer un remate online. Yo creo que tal vez un juez partidor podría hacerlo porque a lo menos puede convocar a las partes a tomar un acuerdo en ese sentido y si no, lo hace él. Pero yo no veo ninguna posibilidad de que los tribunales, sin una modificación legal, no sé si es lo que opinan ustedes, pudiera hacer un remate online. A mí me ha tocado ver remate online y tienen toda una reglamentación bien estricta, pero propia de la casa de remate, que no es traspasable al Código de Procedimiento Civil. Ustedes han apuntado una cosa bien importante, que yo no sé si los jueces saben esto que ustedes están señalando. Por ejemplo, esto de que no hay receptores. Me da la sensación de que el teletrabajo también tiene ese problema. La gente empieza a encasillarse, digamos, dentro de lo que está, las 4 paredes que mira, o tal vez las 3 paredes y una ventana, pero no sabe lo que está pasando más allá, como ocurría antes, de que por lo menos el receptor judicial estaba dentro de su radio jurisdiccional. Hoy día ya ni siquiera eso. Es un punto tremendamente importante que lo he anotado para esta comunicación que vamos a hacer a la Corte Suprema. Bien, se nos ha terminado el tiempo, ya nos quedan 2 minutos. Yo les pediría que a cada uno aprovechara ese tiempo que nos queda para hacer un cierre, porque fíjense que, bueno, hemos ido contestando varias de las preguntas y lo más importante para mí era recoger las opiniones de ustedes y las opiniones del público para poder transmitirlas a la autoridad. Aquí, desgraciadamente, estamos todos aprendiendo, nadie sabe mucho, algunos sabemos unas cosas y otros no sabemos. Nos va a faltar y lo vamos a hacer en una charla próxima, aquí lo que está ocurriendo en los tribunales orales, como son los penales, los laborales y en parte también los de familia, donde el problema es muy distinto. Nos estábamos orientando esencialmente a lo que era la litigación civil. Vamos a hacerle una próxima oportunidad con esos otros tribunales especializados. Les agradecería entonces que cerraran ustedes esto. Yo ya no tengo nada más que hablar, salvo de Bueno, agradecerles naturalmente. yo quiero Camila. quiero hacer una pequeña acotación y después me voy a cerrar. Yo entiendo que hay un tribunal civil que hizo un remate, o que intentó hacer un remate hace una semana atrás, pero no sé bien, he tratado de averiguar cómo funcionó, no pude averiguar, pero sí sé que no llegaron postores finalmente. Entonces, en el fondo se frustró el remate. Pero efectivamente, esta disparidad de tribunales, o sea, hoy día, para ir cerrando, hoy día nos enfrentamos los abogados a múltiples dificultades en estos temas. Dificultades que tienen que ver con estar trabajando en la casa, de estar trabajando con niños, de no tener en el fondo la inmediación con los jueces o con los funcionarios de tribunales, con los secretarios, qué sé yo. Y hoy día debiéramos buscar, yo creo que recoger estas experiencias y recoger esto con miras a mejorar el sistema. Yo creo, y esto puede ser que yo sea como optimista, pero yo tengo la sensación de que efectivamente llegamos en una situación a esta pandemia no tan mala como otros países, desde el punto de vista del sistema judicial, y que podemos recoger y aprovechar esta experiencia para mejorar y modernizar aún más nuestro sistema, ¿ya? Yo creo que el tema del teletrabajo se ha hecho evidente que las personas tienen capacidades en el fondo de adaptación increíbles
y que ya no necesitamos, por ejemplo, tener los expedientes físicos, podemos trabajar con los computadores que tenemos sin necesidad de imprimir y gastar más papel. O sea, hay un montón de cosas que esta experiencia yo creo que nos está regalando y que nosotros debiéramos tratar de aprovecharla. Efectivamente hay un montón de problemas y debiéramos, entre todos los que operamos en este sistema, tratar de contribuir tanto para poder acelerar los procesos y que la gente tenga acceso a la justicia en tiempo y de forma ajustada a la garantía del debido proceso, ¿ya? Así que eso, estoy muy agradecida por la invitación. Ha sido muy entretenido, la verdad, entre la preparación y esta oportunidad. Así que eso, muchas gracias. Gracias a ti, Camila. ¿Rodrigo? A ver, nada, yo para concluir, también agradecerles, creo que este tipo de actividades son súper útiles y lo que más sorprende es que puedan hacerse de esta forma, que la verdad es que es un desafío para todos y yo creo que la verdad es que nos hemos ido acostumbrando y el tener los martes al colegio en este tipo de plataformas, el tener a los hijos por estas mismas plataformas haciendo sus clases, etcétera, yo le voy a ser bien franco, para mí era algo impensado y con eso vinculo con mi reflexión final. Yo creo que hay que mirar el vaso medio lleno, ¿eh? Tenemos una serie de complejidades, vacíos, y a todos nos ha costado, pero esto nos pidió en un momento en que pudimos salir adelante. Esto hace 5 o 10 años creo que habría sido caótico, y eso es bien importante tenerlo presente. Camila mencionaba al principio la experiencia comparada en esta materia. Yo debo confesar que no la he estudiado con el detalle de ella, pero sí he tenido experiencias prácticas en donde simplemente los poderes judiciales están cerrados por fuera. O sea, no hay sistema judicial por periodos importantes. Y yo creo que eso no nos ha ocurrido a nosotros. Yo en mi experiencia personal, yo tuve el temor fuerte de que eso ocurriera. Y me llevé la sorpresa de que a 2 meses de iniciado esta crisis, que la verdad es que ha sido una catástrofe en todo sentido, los tribunales están operando, yo les diría que en un rango superior a la mínima. Y eso es una buena noticia, creo yo, en un rango bastante superior a la mínima. Me ha tocado ver tribunales que han conseguido medidas precautorias, me ha tocado ver tribunales que ante esta ausencia de receptores que comentábamos han designado terceros como receptores ad hoc y han destrabado el problema de la notificación. Creo y con esto termino, y en la última semana, si ustedes van revisando los tribunales civiles, los mismos que antes acusaban no tener medios tecnológicos para realizar audiencias, en esta última semana esos mismos tribunales están decretando la audiencia y están mandando el link, Zoom, etcétera, atreviéndose a destrabar esta situación en la que estamos. En consecuencia, yo creo que hay que quedarse con el vaso medio lleno y evidentemente hay que trabajar en todas las dificultades que hemos conversado y que, por cierto, hay muchas otras. Esto es una primera aproximación al tema. Pero eso, y agradecerle mucho al colegio, a Pedro Pablo, a Pablo Montt, que también nos ayudó en esta presentación. Y Camila, bueno, ha sido un agrado poder compartir contigo y haber preparado este conversatorio juntos. Así que buena cosa. Oye, muchísimas gracias. Yo también me he entretenido mucho. Es muy bueno, además, oír a otras personas de repente sobre lo que está pasando. Esa era la idea de esto, era simplemente conversar. Opiniones personales. Me alegra mucho el optimismo que ustedes tienen, probablemente propio de gente más joven. Al fin y al cabo, esta es una charla organizada por la Comisión de Abogados Jóvenes, una de las más importantes que tenemos en nuestro colegio. Así que les felicito, ha sido muy interesante, muy entretenido y además a título gratuito. Así que se los agradezco mucho. Me despido entonces también de todos los asistentes y espero que nos encontremos en una muy próxima ocasión en otro martes al colegio. ¿Ah? Gracias a todos y buenas tardes. Ojalá que siga lloviendo. Chao, chao. Gracias, que estén bien. Gracias. Chao, gracias.